como bien sabéis, los presupuestos de las administraciones locales están supeditados a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque son los presupuestos generales del Estado lo que marcan, entre otras cosas, pues el IPC que hay que incrementar en las administraciones locales en lo que se refiere al capítulo 2 del gasto corriente y puntualmente la subida salarial que haya que aplicar a los funcionarios, que los marca igualmente el presupuesto general del Estado. Los presupuestos generales del Estado están en la situación política que están, se están negociando hoy, se empiezan, como sabéis, y por lo tanto este ayuntamiento, en aras de no tener que hacer una modificación presupuestaria como ocurrió este año, pues posiblemente este año vayamos con un retraso que no es el lógico que hemos tenido, porque sabéis que ha sido un principio de los gobiernos que me ha tocado presidir, el dejar los presupuestos aprobados dentro del año natural para que sean ejecutivos y efectivos, nada más iniciar el nuevo periodo fiscal, que sería el 1 de enero. Pero habida cuenta de cómo están los presupuestos generales del Estado y que no hay que obviar la realidad ni ser hipócritas. En mayo hay elecciones, pues hemos decidido aplicar dos criterios. Uno, esperar a ver si los presupuestos generales del Estado salen para que, una vez hecho eso, podamos llevar los presupuestos municipales al Pleno y que pudieran entrar el 1 de enero, pero si los presupuestos generales del Estado se retrasan, pues nos retrasaremos nosotros, con lo cual nos podemos meter en enero o febrero del año que viene para aprobar los presupuestos. En todo caso, sea como fuere, y aunque llegaran muy tarde, habida cuenta de que es año electoral, va a ser criterio de este Gobierno que en los presupuestos municipales, sin perjuicio de las partidas que haya que incrementar, de acuerdo al IPC que fije el Gobierno y de acuerdo a la subida salarial que fija el Gobierno, nosotros vamos a hacer unos presupuestos, este Gobierno va a hacer unos presupuestos que no ate bajo ningún concepto al Gobierno que salga de las urnas, sea el que sea. Por lo tanto, en los presupuestos del ejercicio que viene, vamos a aplicar todo lo que es el gasto estructural que tiene la Administración, es decir, gobierne quien gobierne, hay que pagar nóminas, hay que pagar la luz y tal. Habrá que hacer, lógicamente, en el capítulo 2 la reserva de festejos, porque los festejos, como sabéis, hay que empezar a contratarlos en febrero o marzo, aunque se intentarán consensuar con los grupos políticos en esta ocasión, para que si saliera de las urnas otro gobierno hubiera podido formar parte de ello. Y en el tema de inversiones vamos a reflejar solo la parte que este ayuntamiento tiene contraída por obligación y que además emana de los acuerdos plenarios, como es el problema, no el problema, es el caso del ERUSI, ¿no? Nosotros tenemos que aportar el 20% de los proyectos ERUSI que hay en marcha y, por lo tanto, van a ser esos los que se van a reflejar en los presupuestos en el capítulo 6. Si sobrara dinero del capítulo 6, no vamos a inventar inversiones. Primero, porque no daría tiempo a ejecutarlas, y segundo, porque dibujadas podría ocurrir que el Gobierno que emanara de las urnas no estuviera de acuerdo con esas inversiones. Así es que si el presupuesto naciera con superávit, pues yo prefiero dejar eso como un remanente de dinero y el Gobierno que salga de las urnas, que haga la modificación presupuestaria que considere oportuno y lo aplique en aquellas inversiones que considera que debe hacer. Por lo tanto, va a ser un presupuesto laso y no intervencionista sobre el ejercicio 2019, habida cuenta, y perdón por reiterarme, de que el Gobierno que salga puede tener otros criterios del que actualmente hay. Dicho esto, lo que sí tenemos que hacer es que para aprobar los presupuestos, sean cuando sean, tenemos que tener dibujados cuáles van a ser los ingresos. Y parte de los ingresos del ayuntamiento, además de la participación en tributo del Estado, que esa no viene fijada, el IBI, que eso va de suyo y demás, pues está el de las tasas y precios públicos. Y ahí es lo que vamos a llevar a este próximo pleno, que es la revisión de tasas y precios públicos. En la misma línea que en el tema de inversiones, pues solamente va a haber 2 o 3 cosas significativas que van a ser única y exclusivamente de corrección de errores en muchos casos, porque en el devenir, pues por ejemplo, nos hemos dado cuenta revisando las tasas de precios públicos que algunas figuran todavía en pesetas. Por lo tanto, en muchas va a haber solamente un cambio de literatura para adaptarlas
a lo que son los euros. Y luego 3 cositas, porque son, bueno, cositas no tan cositas, que me parece fundamental. Una, nosotros, como sabéis, tenemos una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Es decir, nosotros no ya eliminamos, cuando se eliminaron los laterales, se eliminó el impuesto que se paga en muchos ayuntamientos, pero no aquí, como es la de salida y entrada de vehículos o la apertura de oquedades a la vía pública, escaparates y demás. Todo eso lo eliminamos y se creó esta tasa porque una persona que tiene una cochera en una calle estrecha quiere hacer una reserva de vado enfrente para que cuando salga no tenga que hacer maniobras y sacar el vehículo directamente. Esa tasa era una tasa más de ecuación, porque no todo el mundo quiere tener en su calle expedito el paso, era más de ecuación que de ingreso. Pero hemos detectado a lo largo del año, a través de promoción económica, que hay muchas industrias en el polígono, tanto de Entre Caminos como el del Vino, que tienen grandes superficies, que demandan esas superficies de fachada, porque son calles, como sabéis, bidireccionales dobles con aparcamientos laterales, y resulta que el de la empresa de al lado le dejan los coches en la suya y cuando llegan los trabajadores de la suya, pues no pueden aparcar. Eso ocurre, por ejemplo, en 3 o 4 actividades muy puntuales del polígono, el que tiene un taller de reparación de coches, que no le cabe todo en la nave, sin embargo que en su fachada pues sus clientes aparcan, pero muchas veces cuando llegan el cliente, el de la fachada de enfrente le ha aparcado los coches porque él no tiene dentro tal y está generando unas ciertas tensiones. Para evitar eso, decía que como ya estaba en el casco urbano consolidado y era más coercitiva que realmente el ingreso, pues al echar las cuentas, algunas empresas pues a lo mejor les salía que si querían hacer la reserva de vado les podría salir en torno a 30.000 euros al año, lo cual era una barbaridad, porque igual que en el casco, en una calle de Valdepeña, el casco urbano consolidado, una cochera lo que necesita enfrente son 3 metros, nada más, pues claro, eso le puede costar al año 200 euros. Pero cuando nos lo llevamos al polígono a ese mismo precio y estamos hablando a lo mejor de 500 metros de fachada, pues imaginaros si es perpendicular a dónde se le iba el costo, inviable. Así que ahí se ha creado una nueva tasa que es la misma que había en el casco urbano, pero única y exclusivamente para los polígonos industriales, sean cuales fueren estos. El del Lucero, Entre Caminos, el Vino, el pequeñito que tenemos en Cachiporro y demás, y se va a cobrar 40 euros por cada 5 metros lineales al año, es decir, 40 euros al año por cada 5 metros lineales. Quien quiera solicitar ese aprovechamiento especial, pues lo solicita y evitaremos que el de una empresa invada al otro. Otro tema que se va a revisar es que en Valdepeñas se hacen muchos eventos y la normativa, ya que se hace, hay que cumplirla. Y, por ejemplo, cuando se hace un evento deportivo o cuando se hace un evento, pues es que claro, eran un poco cosas absurdas, ¿no? Pero la carrera popular y demás, como quien lo solicitaba era una ONG, tenía que pagar. Es verdad que después se le devolvía vía subvención, pero ¿para qué hacer esos chalaneos cuando se pueden hacer bien las cosas? Pues había que cobrarle la ocupación de vía pública. En la medida que se cerraban las calles, pues eran 2 horas y a lo mejor eso tenían que pagar, no sé, 40 euros, lo que fuera. Y luego es verdad que se le devolvían, pero tienen que venir, pagar, luego tenemos que negociar la subvención. Entonces, hemos puesto una nueva literatura que dice que estarán exentas las ocupaciones de la vía pública de actividades y eventos organizados directa o indirectamente mediante el patrocinio o la colaboración del ayuntamiento. Es decir, en aquellas que sean privativas para uno mismo, un señor que quiere ocupar para vender coches en la plaza y poner el Megane último, ¿no? Bueno, se paga porque se lleva aparejado un espacio público que le revierte solo a él, pero cuando sean en colectividades donde el ayuntamiento interviene como mecenas, como colaborador o de carácter social, pues lógicamente estarán exentos de pagar esa tasa que hasta entonces estaba vigente y que sigue vigente con esta excepción. Luego,
el tema de la escuela de música, que era ya un compromiso adquirido con los padres, con la escuela, incluso además de otras fuerzas políticas, y es que se va a recuperar lo que debido a la crisis se quitó, y es que las tasas no se van a tocar, siguen igual que estaban, pero el que matricule a un segundo hijo, ese segundo hijo pagará el 30% menos. Y el que tenga 3, ese segundo hijo, en este caso tercero, pagará el 50% de la tasa. Es decir, el que tiene solamente un hijo o hija paga la tasa. Si inscribe a un hermano, ese hermano paga un 30% menos, y si inscribe a un tercer hermano, ese tercer hermano pagará el 50%, con lo cual de los 3, uno, entre comillas, le saldría gratis, que no es el caso, porque tendría subvención. Y luego una parte es que hemos visto que como aplicamos en el tema el centro del Día de Mayor del Lucero, que son las comidas, los que van allí a comer, los servicios que tienen, y estamos aplicando el IPREN, pues hemos dado muchos casos que nos hemos dado cuenta, por demanda del mismo ciudadano, a lo largo de este año, que como las pensiones han perdido poder adquisitivo en los últimos 5 años, que puede parecer una tontería para uno de nosotros, que no debería serlo, pero que hayan perdido más de un 10% de poder adquisitivo en una pensión de 400 euros, pues es que ha perdido 40 euros, o sea, y demás. Y había mucha gente, o alguna, que se quejaba de que no podía acceder al centro de Día del Lucero con las comidas y demás, o la ayuda al domicilio, cuando llevamos las comidas a los domicilios, o el transporte y demás, de acuerdo a esa tasa. Así que ahí hemos decidido hacer un esfuerzo, es verdad que repercute en un sector relativamente minoritario, pero lo que es de justicia es de justicia, y va a haber las siguientes bonificaciones a partir del 1 de enero. Cuando la cuota de la tasa sea inferior a 100 euros al mes, es decir, hecho el IPREN, usted tendría que pagar 100 euros. Bueno, pues a partir del año que viene va a pagar solo 20. Van a tener una bonificación del 80%. Cuando la cuota que resulte esté entre 100 y 200 euros, se va a bonificar en un 40%, lo que supondrá que pagará 60 euros menos. Cuando la tasa esté entre 200 y 300 euros, se aplicará una bonificación del 15%, con lo cual se supone que pagará 45 euros menos. Y cuando la tasa sea superior a 300 euros, se le aplicará una bonificación de un 10%, que sería 30. Como veréis, aquí hemos hecho una discriminación positiva. El que menos tiene, 100 euros, que le salen 100 euros, ese se va a beneficiar de 80 euros. Mientras que el que ya tiene, después de hacer el cálculo del IPREN, 300 euros, entendemos que tiene un poder adquisitivo para poder pagar el servicio conforme se estaba pagando. Pero no obstante, si hemos empezado a bajar todos los niveles, pues lógicamente a ellos también se les va a aplicar un 10%. En definitiva, pagará el que más tiene y nadie se quedará sin el servicio por no tener. El de 100 euros estamos hablando de muchas viudas con 400 euros. O pensiones no contributivas, que algunas tienen hasta cargas familiares como un nieto o un hijo en paro. Y entonces, a partir del 1 de enero, pues con 20 euros, ahora pagaba 100, pasará a pagar 20. El que pagaba entre 100 y 200 pasará a pagar 60 menos, el que pagaba entre 200 y 300 pasará a pagar 45 menos, y el que pagaba 300 o más, pues tendrá un 10% sobre su base, que será 30 menos, o si pagaba 400, pues 40 menos. Estas van a ser las modificaciones de tasas y precios públicos. Si tenéis alguna duda.